Me llamo Alejandro, aunque ese no fue siempre mi nombre. Durante años me llamaron de otro modo un nombre que cargaba como una cruz sobre los hombros, porque ser sacerdote no era solo una vocación, era una identidad, una máscara que debía mantener impecable. Hoy, sin embargo, no tengo nada que ocultar. No soy ya un hombre de sotana, no pertenezco a la iglesia. Soy simplemente alguien que sobrevivió a lo que muchos prefieren callar. Lo que voy a contar quizás suene imposible e incluso sacrílego, pero cada palabra sigue grabada en mi piel y en mi memoria. Crecí en un pequeño pueblo rodeado de montañas, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Las campanas de la iglesia marcaban las horas de la vida cotidiana: misa al amanecer, rosario al anochecer, y procesiones que convertían las calles de tierra en escenarios de devoción. Mi madre, una mujer de fe profunda, repetía siempre que yo había nacido con la mirada limpia, como si Dios me hubiera elegido antes de que yo pudiera elegir nada. Mi padre, en cambio, era un hombre de silencios. No se oponía a la fe, pero miraba al cura del pueblo con un respeto mezclado de desconfianza, como quien sabe que la sotana también es un velo que esconde más de lo que muestra. De niño me encantaba pasar horas en la iglesia observando las imágenes de los santos con sus miradas fijas, escuchando el eco de mis propios pasos en el suelo frío de piedra. En aquellos muros encontré algo parecido al misterio, una sensación que confundía con lo divino. Así crecí entre cánticos y sermones, convencido de que el mundo era más simple de lo que realmente era, había bien y mal, cielo e infierno, obediencia o pecado. A los 18 años llegó la Semana Santa que cambió mi vida. El sermón del padre Julián ardió en mi pecho como fuego. Habló de la renuncia al mundo del sacrificio, de cómo solo aquellos dispuestos a entregar todo podían escuchar verdaderamente la voz de Dios. Sentí que esas palabras eran para mí, que en ellas estaba escrita mi misión. Esa noche, al volver a casa, le anuncié a mi familia que había decidido ingresar al seminario. Mi madre lloró, como si la hubiera condenado y bendecido a la vez. Mi padre me miró largo rato sin decir palabra y después salió a fumar bajo el cielo oscuro. Pasaron meses de estudio, rezos, vigilias interminables. Yo me convencía de que todo lo que dolía purificaba. Entre más sufras, más cerca estarás de la santidad, repetía uno de mis formadores. Así aprendí a callar mis dudas, a soportar el frío de las madrugadas, a arrodillarme hasta sentir que las rodillas eran de piedra. Creía que estaba forjando mi alma, pero en realidad estaba aprendiendo a obedecer sin preguntar. Finalmente, después de años de preparación, fui ordenado sacerdote. Mi madre envejecida lloró de orgullo. El obispo me impuso las manos y pronunció aquellas palabras solemnes que sellaban mi destino. Yo sentí un escalofrío, como si en ese momento mi vida hubiera dejado de ser mía. Era el inicio de un camino que, sin saberlo, me llevaría hacia lo más oscuro del silencio. Al poco tiempo, me destinaron a un convento remoto en lo alto de una colina. El convento de San Gabriel de la Montaña. Desde lejos parecía un castillo olvidado con muros de piedra ennegrecida por los años y ventanas angostas que parecían vigilar a los que se atrevían a acercarse. El aire alrededor era denso, cargado de un silencio extraño, un silencio que no traía paz, sino un peso invisible. La primera vez que crucé sus portones sentí que estaba entrando en un mundo detenido, un lugar donde el tiempo obedecía otras reglas. Me recibieron con solemnidad. La Madre Superiora Inés de la Cruz me estrechó la mano con frialdad y detrás de ella, en fila, las hermanas inclinaban la cabeza en un gesto mecánico. Ninguna sonrió. Me asignaron una pequeña celda con una cama estrecha, un crucifijo torcido en la pared y un ventanuco que apenas dejaba entrar la luz. Esa noche recé convencido de que estaba en el camino correcto, de que había sido elegido para algo grande. La rutina en el convento era de hierros rezos a las 4 de la mañana
trabajos forzados en el huerto bajo el sol, comidas austeras que apenas calmaban el hambre, penitencias los viernes y un silencio sepulcral que se extendía por cada pasillo. Yo creía que esa dureza era parte del camino de purificación, que todo sacrificio era un tributo a Dios. Y durante un tiempo lo soporté con fervor, convencido de que el dolor era una forma de oración. Pero pronto empecé a notar grietas en esa fachada sagrada. Había hermanas que parecían gozar de privilegios invisibles, comida más abundante, ropa más cómoda, horarios menos estrictos. Otras desaparecían de repente sin explicación y nadie volvía a mencionarlas. Se hablaba de traslados a misiones especiales, pero nunca llegaban cartas, nunca había despedidas. Era como si hubieran sido borradas. Yo intentaba acallar las dudas diciéndome que debía confiar que era un recién llegado y no entendía del todo las reglas. Pero algo en mi interior empezó a despertarse una inquietud que ni las oraciones más largas podían silenciar. Lo comprendí de golpe un día de visita. El obispo llegó en un coche negro acompañado de un chófer de mirada dura. La Madre Superiora, siempre tan firme, temblaba como una niña. La vi palidecer cuando él le puso una mano en el hombro y murmuró unas palabras que no alcancé a oír. Lo que sí vi fue su rostro no era devoción, lo que mostraba era miedo. Miedo puro. En ese instante, supe que tras aquellas paredes no solo habitaba la fe, sino también algo más. Algo que yo aún no podía nombrar, pero que pronto iba a devorarme. Después de aquella visita del obispo y de las palabras susurradas por Sor Aurelia en el huerto, empecé a notar lo que antes me parecía invisible. Era como si me hubieran arrancado una venda de los ojos y de pronto todo se mostrara con crudeza. El convento, que en mis primeros meses creía un lugar de pureza y oración constante, se revelaba como un escenario de sombras y silencios que no eran santos. Los pasillos de piedra parecían más largos, las puertas cerradas más firmes, las miradas entre las hermanas más cargadas de secretos. En el refectorio, durante las comidas, algunas monjas recibían raciones más generosas o un pan menos duro. Yo observaba cómo una de ellas, Sor Magdalena, siempre tenía una fruta fresca en su plato, algo impensable para las demás. Nadie preguntaba por qué. Todas bajaban la vista como si el acto mismo de ver ya fuera peligroso. Un detalle comenzó a obsesionarme: el modo en que desaparecían algunas hermanas. No había despedidas ni misas de envío ni cartas después. Simplemente dejaban su sitio vacío en la capilla y al día siguiente alguien más ocupaba su banco. Cuando preguntaba, la respuesta siempre era la misma: la trasladaron a una misión especial. Una frase corta mecánica que se repetía como un rezo aprendido. Una de ellas fue Sor Clara, una joven de rostro sereno a quien había escuchado en confesión en más de una ocasión. Me hablaba de dudas, de la sensación de que la fe se le volvía ceniza en la boca, de pesadillas en las que se veía encerrada entre muros que no tenían puerta. Trataba de consolarla, de recordarle la obediencia, pero en sus ojos había una súplica que yo mismo empezaba a reconocer. Una noche no apareció en la capilla. Al día siguiente su celda estaba vacía. Nadie volvió a nombrarla. Cuando pregunté a la Madre Superiora, ella me miró con una calma gélida y dijo: «El Señor la ha llamado a otra misión». Esa misma noche escuché pasos en los pasillos. No eran los pasos ligeros de las hermanas, ni el arrastrar cansado de las que envejecían. Eran pasos firmes de botas. Apagué mi vela y me escondí tras una columna del claustro. Vi la silueta de un sacerdote alto con sotana oscura caminar junto a la Madre Inés. Entraron en el antiguo archivo, esa sala polvorienta que siempre me habían dicho estaba clausurada. Me acerqué lo suficiente para escuchar.
No queda otra, dijo él con una voz profunda, autoritaria, antes de que empiece a hablar. Pero es solo una joven, balbuceó la madre Inés, y por primera vez percibí miedo en su tono. Precisamente por eso. La docilidad mal encauzada se convierte en rebeldía. Y la rebeldía se contagia. Usted sabe lo que eso significa. Hubo un silencio breve. Luego el chirrido de una silla, el roce de papeles. Y entonces la frase que me atravesó como un cuchillo será enviada a Carrancas al convento de Nuestra Señora del Silencio. Ese nombre ya lo había escuchado en rumores lejanos, un lugar donde las monjas iban y no regresaban. Un sitio del que se hablaba en voz baja como de una herida que nunca debía tocarse. Mis manos sudaban el corazón, me golpeaba con tanta fuerza que temí ser descubierto. Retrocedí a mi celda sin que me vieran, pero esa noche no dormí. La imagen de Sor Clara se repetía en mi mente. Ella había desaparecido. Y ahora sabía a dónde la habían llevado. Los días siguientes se volvieron un tormento. En cada gesto de las hermanas veía señales, miradas fugaces, que se cortaban cuando yo entraba en una sala, susurros que morían en cuanto me acercaba, puertas que se cerraban con rapidez. Empecé a caminar con la sensación constante de estar vigilado, y la madre Inés ya no me miraba como antes. En sus ojos había cálculo como si midiera cada una de mis palabras, cada uno de mis silencios. Sor Aurelia volvió a cruzarse en mi camino en el huerto. Me ofreció otra vez agua, pero esta vez no habló enseguida. Me tomó de la mano con una fuerza que no esperaba en su cuerpo encorvado. Padre Alejandro murmuró: «No todos los que llevan una cruz en el pecho son siervos de Dios. Hay cruces que pesan porque se clavan en otros». «¿Qué está diciendo?», pregunté intentando que no me temblara la voz. Ella me miró fijamente con ojos viejos y sabios. «Lo entenderá pronto. Y cuando lo entienda deberá decidir callar o cargar con la verdad». Antes de que pudiera pedirle más, una de las hermanas apareció llamándola con premura. Aurelia me soltó la mano, bajó la cabeza y se fue como si nada hubiera ocurrido. Pero yo sabía que sus palabras no eran un desvarío. Eran una advertencia. Aquel día en el refectorio noté algo más. En la mesa principal, junto a la madre Inés, había dos hermanas que nunca antes había visto. Sus hábitos eran idénticos, pero sus rostros no transmitían la paz habitual de las monjas. Eran rostros duros, impenetrables, de quienes no necesitaban rezar porque su poder venía de otra parte. Nadie las presentó, nadie las nombró. Pero todos las aceptaron como si hubieran estado allí desde siempre. Empecé a sentir que mi propio nombre estaba escrito en alguna de esas carpetas del archivo, que mis pasos ya estaban siendo medidos, que mis silencios eran contados. Y entonces una noche llegó el golpe definitivo, me llamaron a la oficina de la madre Inés. El pasillo hacia su despacho parecía interminable, con cada lámpara de aceite proyectando sombras que se alargaban como dedos. La puerta estaba entornada. Toqué suavemente. Una voz fría me respondió: «Pase, padre Alejandro». La madre estaba allí sentada detrás de un escritorio de madera oscura con un libro abierto. No levantó la vista. Levantó la tamba. «Cierre la puerta». Obedecí. El aire en la sala pesaba como plomo. Cuando por fin me miró, en su rostro no había enojo, sino algo peor, una calma calculada. «Usted ha tenido noches muy largas últimamente». «¿No es cierto?», dijo. No respondí. Sentí que la trampa se estaba cerrando y que lo que había escuchado en el archivo no había pasado desapercibido. La madre Inés cerró el libro con lentitud, como si el sonido seco de las tapas fuese parte de la conversación. Se levantó, rodeó el escritorio y se detuvo frente a mí. No me hablaba como superiora espiritual, sino como quien mide la resistencia de alguien antes de quebrarlo. Lo que vio o escuchó en estos días no es asunto suyo.
Padre Alejandro dijo en voz baja, casi afectuosa, pero con un filo que me heló. Caminar de noche por los corredores está contra las reglas. Usted lo sabe. Tragué saliva. Tenía la garganta seca y aún así forcé una respuesta. Mi deber es velar por las almas de las hermanas. Si hay algo que... Su deber me interrumpió con un gesto de mano, es obedecer. Las almas pertenecen a Dios. El orden del convento pertenece a mí. El silencio que siguió era tan denso que casi podía tocarlo. Yo intentaba sostener su mirada, pero sentía que me atravesaba como un cuchillo. Finalmente regresó al escritorio, abrió un cajón y sacó un sobre cerrado con lacre rojo. El sello brillaba como una herida fresca. Mañana acompañará a Sor Magdalena, dijo extendiendo el sobre. Viajarán al convento de Nuestra Señora del Silencio. Este documento debe entregarse únicamente a la Madre Superiora de allí. Las palabras me golpearon como un martillazo. Carrancas. El mismo nombre que había escuchado en los susurros nocturnos. El lugar del que nadie regresaba. ¿Por qué? Yo pregunté sin poder ocultar el temblor en la voz. Ella me sostuvo la mirada y no respondió. La orden estaba dada. Salí del despacho con las manos heladas y el corazón desbocado. En el corredor me esperaba Sor Magdalena, la misma que en el refectorio recibía privilegios ocultos. Su expresión era neutra, casi vacía, pero en sus ojos había un brillo extraño, mezcla de compasión y superioridad. La madre le habrá explicado, dijo sin más. Asentí en silencio. Esa noche no pude dormir. La celda se me volvió una tumba estrecha. El viento que entraba por el ventanuco parecía arrastrar susurros. Me repetía las palabras de Aurelia. No todo silencio es oración. Y por primera vez pensé que quizá esas paredes guardaban algo más que disciplina, guardaban gritos sofocados. Antes del amanecer salí al huerto. Allí estaba Aurelia arrodillada en la tierra húmeda, arrancando hierbas como si cada raíz fuese una memoria. Cuando me vio dejó la azada y se acercó. Lo enviarán, dijo sin necesidad de que yo explicara nada. Lo sé por sus ojos. ¿Qué es Carrancas?, pregunté desesperado. ¿Qué hacen allí? Ella me apretó el brazo con una fuerza que parecía imposible para sus huesos frágiles. Carrancas es donde el silencio se vuelve definitivo. No añadió más. Sus labios temblaron, pero en sus ojos había lágrimas contenidas. Luego se giró como si temiera ser observada y volvió a su trabajo. Aquel día en la misa sentí las miradas clavarse en mí. Algunas hermanas bajaban la vista demasiado rápido, otras me miraban con compasión. La madre Inés, en cambio, tenía una expresión serena, como quien ya ha escrito un destino, y solo espera verlo cumplido. El viaje comenzó al caer la tarde. Nos condujeron en un carruaje hasta la carretera principal. Un anciano cochero que nunca antes había visto nos llevó en silencio sin una palabra. Sor Magdalena guardaba el sobre como si fuese un tesoro. Yo iba a su lado con las manos entrelazadas y el corazón golpeando. El camino se hacía cada vez más agreste, la tierra más oscura, los árboles más densos. El cielo parecía cerrarse sobre nosotros. ¿Ha estado antes allí?, me atreví a preguntar. Magdalena giró el rostro lentamente. Hay cosas que no se preguntan, respondió. Y nada más. Cuando el carruaje se detuvo, un vehículo más grande, un camión reformado, nos esperaba para seguir el trayecto. Subimos en silencio. Durante horas avanzamos por un camino de tierra que se volvía cada vez más estrecho. Yo apenas respiraba. Finalmente, tras una curva cerrada, apareció ante nosotros el convento de Nuestra Señora del Silencio. Y lo que vi no era un convento. Era una fortaleza, casi una prisión. Muros altos de piedra negra, ventanas pequeñas como ojos vigilantes,
y un portón que crujió como un gemido al abrirse. El aire allí era más denso, casi irrespirable. Nos recibió una monja anciana de rostro curtido sin sonrisa alguna. Tomó el sobre de manos de Magdalena y nos condujo por pasillos húmedos, sin imágenes sagradas, sin crucifijos, solo piedra desnuda. El silencio era tan absoluto que incluso los pasos parecían prohibidos. Al final del corredor la Madre Superiora de Carrancas nos esperaba. Era una mujer corpulenta de gafas gruesas con una mirada que helaba la sangre. Abrió el sobre con calma, lo leyó línea por línea y levantó los ojos hacia mí. En ellos no había fe, sino cálculo. «Debe de estar cansado del viaje», dijo al fin. «Descansará aquí esta noche». Me sonrió. No era la sonrisa de una pastora. Era la de un carcelero que sabe que la puerta ya se ha cerrado. La celda que me asignaron en Carrancas era apenas un cubículo húmedo con una cama de madera, un taburete cojo y una ventana minúscula que más parecía una rendija. La puerta se cerró con un chirrido metálico que me recorrió la espina dorsal. No había crucifijo, no había vela. Nada que recordara a Dios. Solo piedra desnuda y silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier penitencia. Pasé horas sentado repasando cada detalle del viaje, cada palabra de la Madre Superiora. Descansará aquí esta noche. Pero yo sabía que no se trataba de descanso. Era una espera. Y lo que aguardaba detrás de esa espera era lo que me aterraba. Cerca de la medianoche la cerradura giró. Entró Sor Magdalena con una lámpara en la mano. Su rostro permanecía inexpresivo, pero su voz era un susurro. La Madre quiere verlo. Me condujo por pasillos interminables húmedos, donde las sombras parecían deslizarse solas. Llegamos hasta una puerta de hierro distinta de las demás. Magdalena sacó una llave oxidada y la giró con esfuerzo. La puerta se abrió con un gemido. Dentro había un archivo. La sala estaba repleta de estanterías atiborradas de carpetas amarillentas polvorientas con etiquetas escritas a mano. En el centro una mesa con varios expedientes ya abiertos, como si alguien hubiera preparado una lección macabra. La Madre Superiora estaba allí esperándome. Me miró con una calma glacial. «Mírelo», ordenó. «Así aprenderá lo que significa el silencio». Con manos temblorosas abrí la primera carpeta. Dentro una foto en blanco y negro de una joven monja. Debajo anotaciones en rojo aislada. «No apta para devolución». Cuestionó la autoridad. Se negó a obedecer. El estómago se me revolvió. Conocía ese rostro. Era Sor Clara. Abrí otra carpeta. Otro rostro, otra historia. Y otra. Y otra. Todas con la misma sentencia escrita con frialdad, aislada, inestable, traslado definitivo. Reconocí a varias de ellas. Mujeres que habían pasado por Santa Marta, que habían desaparecido sin rastro. Allí estaban sus nombres reducidos a notas en un archivo, como si sus vidas fueran simples expedientes administrativos. «¿Qué es esto?», logré murmurar con la voz quebrada. La Madre Superiora se acercó lentamente tan cerca que pude sentir su aliento frío. «Esto, Padre Alejandro, es lo que sostiene la paz de la Iglesia. Los que dudan, los que hablan, los que creen que pueden cuestionar, son traídos aquí. Aquí aprenden el valor del silencio». Me quedé helado. Magdalena me observaba desde la puerta. No había sorpresa en sus ojos. Ella ya lo sabía. Era parte de aquello. Seguí hojeando carpetas. Algunas tenían informes médicos, delirio místico, alucinaciones durante la oración, obsesión por la justicia. Otros hablaban de tratamiento prolongado, medicación forzada, aislamiento. Y en algunas, en la parte inferior, una frase sellada en tinta negra. Traslado definitivo. No pregunté qué significaba. En el fondo lo sabía. La Madre Superiora me sonrió.
No era una sonrisa humana, era la expresión satisfecha de quien se sabe dueña del destino de otros. Usted cree que ha venido a entregar un sobre padre, pero en realidad ha venido a quedarse. El corazón me dio un vuelco. Intenté retroceder, pero las dos monjas corpulentas que habían aparecido tras ella me cerraron el paso. Sentí sus manos fuertes sujetándome los brazos. No es necesario que tenga miedo, continuó la madre dándome la espalda. Aquí nadie le hará daño. Solo lo ayudaremos a entender. Con el tiempo aceptará. Todos lo hacen. Me arrastraron fuera del archivo por pasillos cada vez más oscuros. Mi resistencia era inútil. Las paredes parecían tragarse mis gritos. Me arrojaron a otra celda más pequeña aún que la anterior. Antes de cerrar la puerta, una de las monjas murmuró: «Aquí aprenderá a callar». El sonido del cerrojo retumbó en mi pecho como una condena. Me quedé en la oscuridad temblando con el corazón a punto de estallar. La respiración se me cortaba, las paredes parecían cerrarse sobre mí. Horas después, cuando ya había perdido la noción del tiempo, vi algo deslizarse por debajo de la puerta. Me acerqué. Era un papel doblado. Lo abrí con manos trémulas. En él, escrito con letra pequeña y apresurada, leí: «No confíe en nadie. No coma nada. Mañana finja estar enfermo. Intentaré ayudarlo». No había firma. Me quedé inmóvil apretando la nota contra el pecho. Alguien en ese lugar oscuro todavía tenía humanidad. Alguien estaba dispuesto a arriesgarse. Y por primera vez desde que llegué a Carrancas, sentí un destello de esperanza. Pero ese mismo destello me reveló otra certeza: si había alguien dispuesto a salvarme, era porque la amenaza era mucho peor de lo que había imaginado. La madrugada en aquella celda fue interminable. La nota permanecía oculta bajo mi hábito, doblada con cuidado, como si fuera un amuleto. La releí tantas veces en mi mente que ya podía recitarla palabra por palabra: «No confíe en nadie. No coma nada. Mañana finja estar enfermo. Intentaré ayudarlo». Cuando la llave giró en la cerradura y la puerta se abrió, contuve la respiración. Una monja joven de rostro inexpresivo entró con una bandeja. En ella había un cuenco de gachas humeantes y un vaso de agua. Lo colocó sobre el taburete. «Tu comida», dijo sin mirarme a los ojos. «No tengo hambre», respondí con voz apagada, fingiendo debilidad. «Tienes que comer. La madre lo ordena». «Estoy enfermo». «Creo que fue el viaje», murmuré apoyándome en la pared, como si apenas pudiera sostenerme. Ella frunció el ceño, me observó unos segundos, y al final salió cerrando la puerta con un chasquido metálico. Me quedé mirando la bandeja. El vapor subía en espirales, y el olor, aunque suave, me revolvía el estómago. Recordé la advertencia: «No coma nada». Tomé el cuenco con cuidado y lo arrojé por la ventanita estrecha. El agua la guardé en un rincón de la celda. Las horas siguientes fueron un tormento. El silencio era tan profundo que cada latido de mi corazón parecía un martillazo. Al caer la noche, el aire cambió. Era como si una presión invisible se instalara en la habitación. Mis oídos zumbaban, mi respiración se volvió corta. Entonces lo escuché. Pasos, lentos, arrastrados dentro de la celda. Me levanté de golpe. No había nadie. El suelo estaba vacío, pero los pasos seguían sonando. Era como si alguien invisible caminara alrededor de mí. «Alejandro». Una voz susurró desgarrando la oscuridad. Se me heló la sangre. Aquella voz no venía de la puerta ni de la ventana. Era como si resonara dentro de mi cabeza. Reconocí un timbre familiar imposible. Era la voz de Sor Clara. «Alejandro, ¿ya viste? Ahora te toca cargar». Me arrodillé instintivamente intentando rezar.
Padre nuestro, Ave María. Pero las palabras se quebraban en mis labios como si perdieran fuerza en el aire. La bombilla colgada en lo alto parpadeó y se apagó. Me quedé en tinieblas. Los pasos se acercaron más hasta detenerse junto a mí. Sentí un frío penetrante como si alguien se inclinara sobre mi hombro. La verdad tiene un precio, susurró la voz. Me tapé los oídos, apreté los ojos, recé con desesperación. El tiempo se estiró como un hilo a punto de romperse, y de pronto al primer rayo de luz del amanecer que se filtró por la rendija todo cesó. Los pasos, la voz, la presión en el aire. Todo desapareció. Caí exhausto temblando. Supe entonces que Carrancas no era solo una prisión física. Había algo más, algo que devoraba el alma. Al poco tiempo la llave volvió a girar. Entró otra monja distinta, más joven, con ojos abiertos de miedo. Me miró rápido, cerró la puerta tras de sí y se acercó. «Soy Amalia», susurró. La nota de ayer era mía. Me quedé mudo. Ella sacó un pequeño manojo de llaves escondido en la manga. «Hoy al caer la noche iremos al sótano. Allí está la salida. Pero debe confiar en mí». «¿Y por qué ayudarme?», pregunté con la voz aún rota. «Porque yo también estoy atrapada aquí, igual que muchos otros». Me entregó un trozo de pan duro envuelto en un paño. «Guárdelo. Lo necesitará. No lo coma aquí». Antes de que pudiera responder, volvió a abrir la puerta y salió como si nada. Me quedé con el pan en la mano y las palabras resonando en mi mente. El sótano. La salida. El miedo seguía golpeando, pero por primera vez desde que llegué a Carrancas, tenía una posibilidad. Una chispa en medio de la oscuridad. Sin embargo, la advertencia de la voz nocturna me pesaba aún más. La verdad tiene un precio, y presentía que ese precio aún no se había cobrado. El sótano de Carrancas parecía no tener fin. Cada paso nos hundía más en un laberinto de piedra húmeda, donde el aire se volvía espeso, cargado de polvo, y un olor agrio que mezclaba moho, tinta vieja, y algo más, un hedor metálico, que recordaba a sangre oxidada. Amalia sostenía la lámpara con mano firme, aunque el temblor de la llama delataba el nerviosismo que ni ella podía esconder. «Aquí nadie baja sin orden», susurró. «Pero yo he servido años en la lavandería. Conozco las llaves que descuidan». Avanzamos hasta llegar a un cuarto más amplio, donde el techo se perdía en la sombra. Estantes interminables repletos de carpetas atadas con cuerdas, sobres sellados con lacre reseco y cajas de madera que crujían bajo su propio peso. Era un cementerio de papel. Me incliné sobre la primera carpeta que encontré. Un nombre escrito con caligrafía elegante: Sor Rebeca Álvarez. Dentro una foto en blanco y negro, informes médicos, anotaciones de comportamiento. En rojo la misma sentencia que ya había visto en el otro archivo aislada. No apta para devolución. Y en el margen, otra nota: traslado definitivo. Abrí otra. Sor Camila R. La misma historia. Otra más. Teresa B. Un patrón repetido hasta la náusea. Rostros que habían sonreído en procesiones, nombres que alguna vez fueron pronunciados en oraciones reducidos ahora a tinta seca y frases que dictaban su desaparición. Sentí que el aire me faltaba. Cerré los ojos con fuerza, pero Amalia me jaló del brazo. «Mire esto». Me condujo hasta una mesa aislada cubierta con un paño mugriento. Debajo había un libro enorme de tapas negras tan pesado que crujió al abrirlo. Era un registro. Columnas con fechas, nombres iniciales, observaciones. Avancé con los dedos temblorosos hasta encontrar una entrada reciente.
Mis ojos se clavaron en ella como si fueran clavos ardientes. Alejandro M. Ingreso 14 de mayo. Observación tendencia a la curiosidad excesiva. Estado pendiente de reeducación. La sangre me abandonó el rostro. Me tienen escrito, murmuré, como si ya no fuera persona, solo una ficha más. Amalia me miró con dolor. Todos los que llegamos terminamos en este libro, algunos con tachaduras negras. Esos... Bajó la voz, nunca salieron. Pasé las páginas con desesperación. Reconocí nombres de hermanas de Santa Marta. Sor Clara estaba allí marcada con un sello torcido, traslado definitivo. Cerré el libro de golpe sintiendo un vértigo insoportable. ¿Y nadie lo sabe afuera?, pregunté con un hilo de voz. Algunos sospechan, pero la Iglesia protege sus muros. Nadie escucha a quienes gritamos desde dentro. El eco de sus palabras rebotó en las paredes como un lamento antiguo. De pronto un ruido nos hizo girar. Pasos, lentos pero seguros. No eran de Amalia ni míos. Venían desde el pasillo. Apagamos la lámpara de golpe y nos escondimos entre las estanterías. El corazón me golpeaba como un tambor. La penumbra se llenó de un resplandor tenue. Una linterna. La Madre Superiora. Su silueta corpulenta se recortaba contra la luz. Caminaba despacio como quien sabe que no necesita correr para atrapar lo que ya es suyo. Detrás de ella 2 monjas altas de rostro vacío la seguían como sombras sin voluntad. Lo bendijo con voz fría, acariciando los lomos de las carpetas con sus dedos gruesos. Aquí es donde el silencio se convierte en eternidad. Se detuvo unos metros más allá. El haz de luz de su linterna rozó las cajas donde nos ocultábamos. Sentí que la respiración me traicionaba, pero Amalia apretó mi brazo con fuerza, obligándome a contener el aire. Mañana decidiremos qué hacer con el nuevo huésped, continuó la madre. La curiosidad es un pecado que debe ser purgado. Luego se dio la vuelta. El eco de sus pasos se fue apagando lentamente hasta desaparecer. Me desplomé en el suelo temblando. Nos descubrieron, susurré. Todavía no, replicó Amalia. Pero ya sospechan. No tenemos mucho tiempo. Encendió de nuevo la lámpara. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una decisión feroz. Mañana al amanecer la reeducación comenzará. Esta noche tenemos que salir. Sentí que un nudo de miedo y esperanza me ahogaba. Afuera el viento golpeaba las paredes como un presagio. Sabía que lo que venía no sería una simple huida. Sería una lucha contra todo, contra los muros, contra las sombras, contra el mismo silencio que devoraba a quienes osaban hablar. Amalia apagó la lámpara. «Sígame», ordenó. «Si fallamos, no habrá segunda oportunidad». Y nos internamos aún más en la oscuridad del sótano, buscando la salida que prometía libertad o condena definitiva. Avanzamos por un pasadizo estrecho apenas iluminado por la débil llama de la lámpara. El sótano parecía respirar como si las piedras mismas conservaran los susurros de todas las que habían pasado por allí. Cada paso resonaba como un disparo en mi pecho. Amalia caminaba delante con la llave apretada entre los dedos. «El túnel lleva al patio trasero», me explicó en voz baja. «Desde allí un muro semiderruido nos sacará al bosque». Me aferraba a esas palabras como quien se aferra a un salmo. Pero el eco de pasos detrás de nosotros quebró toda ilusión de calma. No eran imaginaciones. Eran pisadas firmes cada vez más cerca. «Rápido», susurró Amalia. Corrimos. El pasillo se estrechaba obligándonos a rozar las paredes húmedas. La lámpara temblaba lanzando sombras que parecían manos alargadas intentando atraparnos. De pronto un portazo retumbó a nuestras espaldas. Una voz conocida atravesó la oscuridad. «No hay escapatoria, padre Alejandro».
la Madre Superiora. Su tono era sereno, casi maternal, pero en él vibraba la certeza del cazador que ya ha acorralado a su presa. Amalia me empujó hacia adelante. Llegamos a una puerta de madera reforzada. Introdujo la llave, pero no giraba. Maldijo en silencio, intentó de nuevo. Detrás de nosotros los pasos aumentaban ahora acompañados de rezos en latín murmurados como un conjuro. Vamos, apreté la cerradura con ambas manos. La llave cedió con un crujido metálico. Abrimos la puerta y entramos en una cámara aún más oscura. El olor nos golpeó como un puñetazo, humedad, moho, y algo más, un hedor penetrante a cuerpos olvidados. A la luz temblorosa descubrimos camastros oxidados alineados, algunos con mantas rotas, otros vacíos. En las paredes marcas de uñas arañando la piedra. Me faltó el aire. Aquí encerraban a las que no aceptaban, dijo Amalia con voz quebrada. Por eso nadie volvió jamás. No quise mirar más. La empujé hacia otra salida al fondo. Subimos una escalera angosta que conducía a una trampilla. La abrimos. El aire frío de la noche nos golpeó como un milagro. Salimos al patio trasero. La hierba crecía alta ocultando piedras caídas del muro. A lo lejos la silueta de los muros principales se alzaba como gigantes dormidos. Corrimos hacia la parte derruida. Pero entonces un grito desgarrador retumbó detrás de nosotros. El portón se abrió de golpe. Linternas encendidas. Sombras de monjas avanzando como espectros con cánticos graves que erizaban la piel. «Suba al muro», ordenó Amalia. Trepé como pude, las manos sangrando al rasgarse contra las piedras. Amalia me empujó desde abajo. Ya casi había alcanzado la cima cuando la Madre Superiora apareció en el patio iluminada por las linternas. Levantó una cruz de hierro y gritó con una voz que heló la sangre. «El silencio es eterno». Las monjas se abalanzaron sobre Amalia. Ella forcejeó, golpeó, gritó mi nombre. «No se detenga, Alejandro. ¡Corra!». Quise bajar a ayudarla, pero ella me lanzó una mirada ardiente llena de furia y ternura. La misma mirada de quien sabe que ya ha elegido. Con la fuerza de un último empujón me hizo caer del otro lado del muro. Rodé por la tierra húmeda golpeándome contra raíces y piedras. Me levanté tambaleante. Detrás los gritos de Amalia se apagaban entre rezos y portazos. El silencio volvió a cubrirlo todo. Un silencio que ya no era simple ausencia de sonido, sino la certeza de que alguien había quedado atrás para que yo siguiera vivo. Corrí sin mirar atrás. Los árboles del bosque me tragaron. El cielo estaba cubierto, pero el aire libre me parecía un milagro. Mis pies sangraban, mis pulmones ardían, pero seguí corriendo hasta que mis fuerzas me abandonaron. Al amanecer llegué a un camino de tierra. Me desplomé a un lado jadeando. Creí que todo había terminado allí, que me quedarían los restos de vida para morir entre matorrales. Pero entonces escuché un motor viejo, un coche que se acercaba lentamente. Frenó a pocos metros. Un hombre bajó de cabello canoso con un rosario colgando del retrovisor. «Padre», dijo con asombro, «¿qué hace aquí?». No pude responder. Mis labios apenas murmuraron una palabra. «Carrancas». Él me ayudó a subir al coche. «Lo llevaré a un lugar seguro», me aseguró. «Pero debe contarme lo que vio». Mi hermana también desapareció allí. No dije nada. Mis lágrimas hablaron por mí. Mientras el coche se alejaba por el camino polvoriento, miré por la ventanilla. En la distancia la silueta del convento aún se alzaba contra el horizonte oscura e impenetrable. Y supe que aunque había logrado escapar una parte de mí, nunca saldría de esos muros. Porque el silencio de Carrancas no termina en sus pasillos. Vive en la memoria de quienes sobrevivimos.
y nos persigue recordándonos que todavía hay voces atrapadas detrás de esas paredes gritando en un idioma que nadie afuera quiere escuchar.